¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, trabajo en la parte de recursos humanos, soy coordinador de personal. ¿Ya? Llegué al hospital en octubre del 2017 y el año pasado me tocó hacer la subrogancia de lo que era la jefatura de personal, de jefe de recursos humanos. Perfecto. Estamos ubicados en el segundo piso, Chacabuco 430. Sebastián, ¿y qué profesión tienes tú de formación? Ingeniero en administración de empresa. Muy bien. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? Si le preguntara a alguno de tus colaboradores que me describieran el estilo de Sebastián. Difícil autodescribirse, yo creo. Sí, Sí, yo creo que es difícil. Igual me tocó subrogar justo en una etapa un poco difícil en el hospital, perfecto. dado que no teníamos subdirectora. Me tocó hacer la jefatura, primera vez que me tocaba tomar un puesto así, entonces por lo menos el trabajo estaba al día y la gente quedó conforme. Ahora, el tipo de liderazgo, yo creo que había que hacer una encuesta. Perfecto. Pero ¿y si yo les preguntara qué le recomendarían a Sebastián para que mejorara su liderazgo? ¿Qué crees que me dirían la gente que trabaja contigo? Eh, Puede ser el tema de no tomar tan a pecho de repente las cosas en su minuto. Perfecto. Que tratamos de sacar todos los pagos, pero de repente cuando uno no saca un pago, sabe que está dejando, no sé, a cualquier funcionario, Ujú. sea de auxiliar, a un médico, para mí por lo menos son todos exactamente lo mismo. Entonces de repente como alterar un poquito el tema de poder llevar el proceso y que ese proceso no te juegue en contra. Claro, muy bien. Esa sería una recomendación que Yo tenían. creo que Bueno, una autorrecomendación. muy bien. Gracias, Sebastián. Francisca, cuéntenos de usted. No se le escucha. Está sin micrófono, ¿no? ¿Tiene el micrófono, tiene audífonos conectados, Francisca? Porque tu micrófono aparece encendido, pero no se escucha. Ujú. Bueno, si tienes problemas con conexión, Francisca, de todos modos nos puedes escribir aquí en el chat y nosotros te leemos. ¿Te parece? Si Ujú. no, puede entrar de nuevo, Francisca, quizás. O también reingresando Claro, puede el salir mismo e link. ingrese de Claro. nuevo. Muy bien. Vamos a seguir entonces con Susana mientras Francisca se reintegra. Susana, cuéntenos. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Susana Valdebenito, yo soy químico farmacéutico, trabajo en el Laboratorio de Pesquisa Neonatal, que es un laboratorio de referencia nacional, y soy la subjefa de ese laboratorio. Perfecto. Principalmente, la labor del laboratorio, a mí me toca gestionar una red que tiene que ver con el país, ¿ya? Y también con el equipo de trabajo, porque es un programa, una política pública que tiene que ver con la prevención del retardo mental producido por dos enfermedades que nosotros tenemos que pesquisar precozmente, que son el hipotiroidismo congénito y la fenilketonuria. Ahora me interesa mucho el tema del liderazgo porque creo que es un tema fundamental para poder trabajar, ¿ya? Y como te dijera, y sobre todo en la labor que realizo yo, en que tengo que gestionar a todo un grupo pequeño que trabaja, que somos 9 personas y que atiende una red dentro del país de más de 11 regiones. Entonces, necesitamos un éxito y un impacto importante. Muy bien, Susana. ¿Y cuánto tiempo en la institución? Yo llevo más de 30 años en el servicio público y en el Hospital San Juan de Dios 27 años. Perfecto. Bienvenida, Susana. Gracias. Un gusto de saludarla. Igualmente. Y la señora que tiene el seudónimo, señorita que tiene el seudónimo de Bastián, que presente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Varios de mi hijo. ¿Cuál es tu nombre? Romy. Romy, muy bien. Bienvenida, Romy. Gracias. Romy, cuéntenos. Yo trabajo en el área de capacitación. Soy la subrogante de la jefa de capacitación. Perfecto. En el hospital hubo muchos años, como 15 más o menos. Entre ir y volver, como 15. No sé, como llegué tarde, no sé qué más. Es lo No, que era eso, era presentarnos un poquitito y vamos a
le pedimos autorización para grabar porque hay que tener consentimiento. Y después que yo termine de presentar una presentación breve, nos quedamos conversando y ahí podemos ya apagar la grabación y quedamos conversando de nuestro estilo. Va a llegarle un instrumento, ¿cierto? Que es un instrumento psicotécnico que se llama el test de Lewin, que nos va a medir los estilos de liderazgo, cuáles son los estilos que más, en el fondo, que más repetimos, ¿cierto? En nuestras conductas, pensar en lo directivo. Ahí se integró Francisca. Ahora sí, Francisca, ponga su micrófono. Ahí sí. No se le escucha. No se escucha. Pero si Bueno. gusta, Francisca nos escribe y te vamos leyendo ahí tu presentación. Ahí le vamos leyendo. Muy bien. Bueno, hablar de liderazgo, ¿cierto? Como les decía al principio, nosotros con el equipo llevamos muchos años implementando programas de liderazgo, ¿cierto? Entendiendo lo importante que significa cuando estamos, ¿cierto?, dirigiendo o ejerciendo un cargo de jefatura, lo importante y lo determinante que representa el liderazgo, ¿cierto?, a la hora del cumplimiento de los objetivos, a la hora del rendimiento, a la hora de la identidad, a la hora de la prototipicalidad, ¿cierto?, del líder dentro de su equipo. En general, a veces tendemos a suponer que con nuestras capacidades personales, ¿cierto? Con nuestra personalidad, con nuestro talante, con nuestra forma de comunicarnos, nos alcanza, ¿cierto? Y a veces suponemos que con eso logramos ser buenos líderes. Sin embargo, nosotros desde nuestra mirada que tenemos, ¿cierto?, con respecto al liderazgo, identificamos que hay una posibilidad siempre de mejora y de crecimiento. Siempre los modelos de liderazgo se dividen en tres grandes modelos, ¿cierto? Uno que tiene que ver con el liderazgo orientado a las personas, o el liderazgo participativo, le llaman algunos, o el liderazgo carismático, le llamaban también en algunas épocas. El otro liderazgo que tiene que ver con la transacción, que tiene que ver con el liderazgo formal, ¿cierto? El liderazgo legítimo, como llamaba Weber, que es el liderazgo transaccional, ¿cierto? El otro liderazgo está orientado a las personas, el transformacional. Y un liderazgo que en muchos modelos se describe como liderazgo pasivo, y en el modelo que vamos a conversar hoy lo vamos a describir como liderazgo laissez-faire. En el fondo, o sea, nosotros tenemos conducta y el instrumento que van a enviarnos después nos va a aproximar, ¿cierto?, en nuestras conductas. ¿Cuál es la conducta más predominante? Nosotros apostamos, ¿cierto?, por un estilo de liderazgo que científicamente tiene mejores resultados. ¿Qué significa científicamente? Que cuando uno hace investigaciones, ¿cierto? A nosotros en la Universidad de Chile nos ha tocado hacer un par de investigaciones donde en el fondo medimos a un equipo, a una unidad, y esa unidad, en la medida que identifica mayor transformación, porque esa es la apuesta nuestra, ¿cierto?, que seamos líderes transformacionales, en la medida que existe mayor transformación de parte del líder, las variables organizacionales se ven favorecidas. Por ejemplo, si yo hago una encuesta, por ejemplo, si yo hago una investigación, en la que nos tocó participar con Pablo hace un par de años, medíamos, ¿cierto?, le preguntamos a los colaboradores de un equipo por el estilo predominante de su líder. Y ellos llenaban, ¿cierto?, un cuestionario, y en ese cuestionario indicaban, ¿cierto?, que el líder era más transformacional que los otros liderazgos, que es transaccional y laissez-faire. O sea, si el liderazgo tenía más orientación hacia la transformación, los resultados, las variables organizacionales se veían favorecidas dentro de los instrumentos. ¿Qué quiere decir con eso? Que había mayor sentimiento de identidad al interior del equipo. Entendía la identidad, ¿cierto?, como la centralidad cognitiva, como esta forma de vincularse que tiene tremenda búsqueda en las creencias más íntimas de los trabajadores. Por ejemplo, las variables como la prototipicalidad del líder también se ven favorecidas en la medida que el líder tiene más conducta hacia la transformación. ¿Qué significa esto? Que el líder es reconocido como el prototipo, como el mejor modelo de nuestro equipo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo no es solamente pensar o suponer que estamos hablando de un tema de discurso, un tema de motivación, sino que tiene que ver precisamente con lo que yo quiero lograr con mi equipo. O sea, una de las pocas formas que tenemos de predecir resultados tiene que ver con nuestras conductas de liderazgo. Está estudiado también que un mismo equipo funciona distinto con distintos tipos de liderazgo, y eso es real. Bueno, y ustedes mismos seguramente se hacen retrospectiva. Ahí Susana, Francisca, Romy, me imagino que llevan harto tiempo en la institución. De repente el mismo equipo funciona distinto con el líder. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Les ha pasado? ¿Lo han notado alguna vez? ¿Sí?
Bueno, a veces nos pasa, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que suponer que en el fondo nuestro equipo va a funcionar de mejor, o va a ser mayor o menor, o va a cumplir de mejor o peor forma, ¿cierto?, sus expectativas o el cumplimiento de los productos o el rendimiento, ¿cierto?, de la unidad, en la medida, ¿cierto?, de que mi liderazgo se vaya, oriente hacia la transformación en vez de hacia la transacción y al laissez-faire. No sé si me van entendiendo un poquitito, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Y ahí, bueno, ahí nos empezamos entonces a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestro estilo, cierto? ¿Cuál es mi estilo predominante? Porque es importante, creo yo, liderar. Porque alguna gente con ser jefe, ¿cierto?, les alcanza, o sea, siendo jefe, vinculándose, como decía Weber hace muchos años atrás, decía que había un estilo de liderazgo que cumplía y que lograba que los equipos fueran eficientes, que era el liderazgo legítimo, donde había una persona que cumplía el rol de jefe y el otro el rol de colaborador. Y se regían, en el fondo, su vínculo, se regía en el fondo por lo que indicaba sus contratos, por lo que identificaban el estatuto, ¿cierto? Por lo que identificaba la norma. Y ahí quedaba vinculado, ¿cierto? Entonces, no necesitábamos un líder que mirara a futuro, no necesitábamos un líder que tuviera súper clara la visión, la misión organizacional, que tuviera súper claro lo importante, ¿cierto?, de la vinculación genuina, de generarse vínculos, ¿cierto? Genuinos, ¿qué significan genuinos? Maduros, ¿cierto?, entre el líder y el colaborador. Ahí no era necesario, ¿cierto? Aquí, entonces, lo que vamos viendo en el fondo es que hay 3 estilos de liderazgo predominantes, por lo menos en el modelo que les vamos a enseñar en el programa, que es el liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire. Vamos a apostar, ¿cierto?, porque en estas poquitas semanas, por lo menos, identifiquemos el liderazgo transformacional y desde nuestra propia particularidad, en el fondo vamos acercándonos, ¿cierto?, a este desafío que es acercándonos hacia la transformación. Desde nuestras propias capacidades, desde nuestra propia forma de ejercer el liderazgo. Francisca, parece que se presentó, Pablito, ahí. Sí, bueno, ahí se presentó Francisca, bueno, su nombre es Francisca Zúñiga, es tecnóloga médica del Laboratorio Central, está encargada de la unidad de uroanálisis y hace labores de suplencia en otras áreas, como hacerse cargo, por ejemplo, ocasionalmente de la toma de muestras. Lleva 6 años en el hospital. Lleva poco tiempo a cargo de su unidad y aún aprende a cómo liderar a su equipo de la mejor manera para cumplir con todo el trabajo, generando un ambiente grato para todos los que trabajan ahí, donde todos se sientan de alguna manera involucrados, involucradas y reconocidas como parte importante. Bienvenida, Muy bien. Francisca. Buen mensaje envió Francisca. Bienvenida, Francisca. Bueno, y pensando, ¿cierto?, que a veces, claro, a Sebastián, a Francisca les toca, bueno, y parece que también a Romy ser suplente, ¿cierto?, del que está liderando el equipo, bueno, también es una buena forma de ir aproximándonos a nuestro propio estilo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que vamos necesitando nosotros es identificar un poquitito cómo nos acercamos, ¿cierto?, a estas relaciones maduras, a esta relación genuina, ¿cierto?, cómo nos vinculamos con nuestros colaboradores de la mejor forma, en el fondo, desde todas las perspectivas, desde la perspectiva de la motivación, de la toma de decisiones, de la resolución de conflictos, del respeto, ¿cierto?, desde la comunicación. Este liderazgo transformacional, en el fondo, nos invita a ir un poquito más adelante, ¿cierto?, no quedarnos solamente con el rol, no solamente ejercer nuestro liderazgo porque existe un rol, existe instrumentos jurídicos, ¿cierto?, que de alguna manera nos distinguen en nuestra calidad funcionaria. O sea, ir un poco más allá, ¿cierto? Ser capaces de vincularnos genuinamente con nuestros colaboradores. El liderazgo transformacional es este líder que está pensando y que pone dentro de sus objetivos centrales y quizás como mayor objetivo, ¿cierto?, la felicidad de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, la felicidad individual de nuestros trabajadores. Si suponemos eso, les aseguro, y está científicamente comprobado, que si somos capaces de poner la felicidad de nuestros colaboradores como objetivo primario, como objetivo vector central, las variables organizacionales se van a ver favorecidas. Las variables me refiero a la identidad, me refiero al engagement, al esfuerzo extra, en general al trabajo. Un mismo equipo, ¿cierto?, donde hay un líder que orienta o que busca, ¿cierto?, o que se pone como principio la felicidad en la medida de lo que corresponde, evidentemente, y en la medida de los alcances, de la capacidad de maniobra que tenemos. No nos podemos hacer felices, ¿cierto?, de sus familias, que sean mejores esposos, ¿no? Eso ya va a ser tema de cada uno, pero sí por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo, y en lo que tiene que ver en este vínculo entre el líder y el colaborador, ¿cierto? Si yo pongo como objetivo
sector primario, la felicidad de los colaboradores, de seguro las variables se ven favorecidas. O sea, de seguro ese equipo va a tener mayor identidad. Va a haber más centralidad cognitiva, ¿cierto? En el interior de cada uno de los funcionarios. Va a haber otra forma de disponerse o de administrar los conflictos. Eso busca la transformación. Es un poco soñador, es un poco difícil, evidentemente, ¿cierto? Porque uno sabe que a veces nuestros equipos son complejos, no están siempre en la misma sintonía que nosotros, a veces atornillan para un lado, a veces atornillan para otro. Bueno, pero la invitación es esa, la invitación es que en este programa ustedes sean los protagonistas en el fondo del aprendizaje y que en esta semana por lo menos reflexionemos y nos vamos acercando, ¿cierto?, a estos modelos de transformación. En estas mismas investigaciones, ¿cierto?, en este mismo mundo del liderazgo con base científica, ¿cierto?, el liderazgo con base científica, podemos identificar que, por ejemplo, el liderazgo laissez-faire, que muchas veces uno lo ve muy presente en las instituciones públicas de salud en Chile y en los estudios aparece también, se repiten muchas conductas de estos líderes laissez-faire. No tienen por qué ser ninguno de estos estilos más buena onda o menos buena onda. Un tipo laissez-faire puede ser un tipo tremendamente simpático, ¿cierto? Un jefe tremendamente simpático, pero un jefe que no resuelve, un jefe que no motiva, ¿cierto? Un jefe que no es capaz de tomar decisiones, un jefe en el fondo que está fuera del equipo. Muchas veces nos pasa, que a veces el jefe está en otra, o el jefe está orientado solamente a su jefatura directa y no deja, ¿cierto? Y no un jefe que no se quema, dice ahí Romy. Claro, muchas veces pasa eso, un jefe que no se quema, o que no se quema por los colaboradores, se quema para arriba, ¿no? El que está así, jefe, pero con el director, pero cuando tiene que trabajar con su equipo, en el fondo no resuelve mucho, deja que los equipos resuelvan solos, en el fondo... Ahí, perdón, estaba mi perrito ahí avisando. Entonces pasa mucho. ¿Y qué pasa con estos estilos de liderazgo? Por ejemplo, si ponemos el estilo de liderazgo transformacional, lo hacemos, ¿cierto?, en el fondo competir con el laissez-faire. Yo les decía que las variables organizacionales se ven favorecidas, altamente favorecidas. Las que me tocó, por ejemplo, a mí estudiar en mi tesis doctoral, las que tenían que ver con identidad, con prototipicalidad, con engagement, con productividad, con satisfacción, se ven favorecidas en la medida de que el líder transformacional, ¿cierto?, tiene más conducta, o sea, en la medida que el líder tiene más conducta hacia la transformación. En contrapartida, ¿cierto?, el líder que tiene más conducta hacia el laissez-faire tiene una variable altamente significativa pero negativa con las variables organizacionales. Por lo tanto, va a pasar muchas veces que si el líder es más laissez-faire, ¿cierto?, es más laissez-faire que en el fondo, o que su conducta repetitiva es hacia este liderazgo pasivo, despreocupado, que no se quema, los equipos, por ejemplo, a mayor conducta laissez-faire del líder, los equipos, por ejemplo, identifican menos compromiso de ellos con la institución y de ellos con su jefe. Menos, por ejemplo, prototipicalidad. El líder es menos prototipo en el fondo del equipo, no es la mejor versión, porque estamos suponiendo que el liderazgo transformacional es la mejor versión, el prototipo. Como dicen desde el mundo de la psicología, ¿cierto?, la prototipicalidad del líder. El líder como prototipo. Cuando estamos liderando un equipo, ojalá seamos la mejor versión de nuestra unidad, de nuestro espacio, ¿cierto? Por lo menos, busquémoslo. Entonces, cuando el líder laissez-faire, por ejemplo, cuando los funcionarios identifican mayor conducta de liderazgo laissez-faire, los estudios científicos indican que, por ejemplo, disminuye el compromiso, disminuye la identidad, disminuye la prototipicalidad, disminuye en el fondo la productividad también. ¿Qué creen ustedes que aumenta? ¿Ven? ¿Qué se les puede venir a la cabeza que aumenta en la medida de que el líder es más laissez-faire? A ver, ¿alguien por ahí? Ángel, por ejemplo, ¿qué crees tú que aumenta? A ver, si yo, como puse ahí, yo veo el prototipo del jefe, el tipo laissez-faire, es como el que ve su propio mundo, sus propios objetivos, y como puse ahí, que ve sus propias medallas, o sea, como le interesa como que le lleguen a él las felicitaciones por cosas que a él le interesan solamente. ¿Y qué es lo que quiere? Que el resto del trabajador va a trabajar a la vuelta de la rueda, si le exigen un 50%, va a dar un 50%. Exactamente. Una cosa como, y eso genera que en el tiempo la gente dice, estoy tan chato en el trabajo porque siempre es lo mismo. Claro, porque no tiene un jefe que tampoco lo esté chicoteando con un látigo, pero que les seduzca, que
que provoque Hay un adherencia. desencanto también. Hay desencanto, sí, muy bien Ángel, tienes toda la razón, hay poco compromiso, hay poca identidad, hay desencanto, hay frustración, pero científicamente está comprobado que en la medida que el líder tiene más conducta pasiva, aumenta el riesgo psicolaboral. Por ejemplo, aumenta el burnout, aumenta el estrés, aumenta la depresión, la esquizotipia, la histeria, aumenta cierto el riesgo psicolaboral. Y eso está científicamente comprobado. El mismo equipo, si tiene un líder transformacional, debiera tener una correlación negativa con el riesgo psicolaboral. O sea, a mayor transformación, menos menos riesgo psicolaboral. Sí, ¿qué le preguntan, Pablito? Sí, perdón, a ver, le voy a reenviar a Rocío Uribe, le voy a enviar directo por aquí para que logre ingresar. Ujú. Para que logre ingresar. Muy bien. Sí, nos queda todavía ahí un tiempito. Eso es un poquitito la primera conversa y lo que quería aproximar hoy día. Voy a hacer una pequeña presentación muy cortita porque mi idea es que podamos quedarnos unos minutitos después conversando sobre nosotros y sobre nuestras conductas. ¿Ahí se ve, Pablito? ¿Se ve? ¿Se ve o Sí, no? se ve, ¿Sí? liderazgo transformacional. Ujú. Espérenme, voy a ocultar ahí. Ahí sí. Bueno, lo que les decía, ¿cierto? El liderazgo transformacional es definido como el proceso de influir, guiar, dirigir, ¿cierto? Los miembros de un grupo o organización, quienes siguen al líder de forma voluntaria en la búsqueda del éxito, en la consecución de los objetivos. Pero miren qué interesante aquí, porque no solamente guiar y dirigir, ¿cierto? Sino que ser capaz de generar en las creencias más individuales, más íntimas de nuestro equipo, ¿cierto? La voluntariedad. O sea, sentir que en el fondo lo que me está diciendo mi jefe, mi líder, en el fondo es real. Yo creo en este proceso. Yo voy a dar un poquitito más en este trabajo porque creo que la institución se va a ver beneficiada. Yo me siento parte, ¿cierto? Me siento que de alguna manera, ¿cierto? La centralidad cognitiva o lo que tiene que ver con lo más íntimo de mi personalidad y de mi identidad tiene mucho que ver también con mi equipo. Saracho también señalaba que quienes ocupan cargos que implican dirigir personas deben liderar a su equipo al mismo tiempo que deben colaborar con sus pares como miembro del equipo. Toda la razón lo que decía Saracho, ¿cierto? Porque en el fondo una de las apuestas nuestras cuando estamos ejerciendo el liderazgo tiene que ver precisamente a no ser este líder pasivo ni el líder laissez-faire. Y hacer una especie de liderazgo transformacional, ¿cierto? En la medida de que se van dando las condiciones y que en el fondo podemos perdón. ¿Se escucha ahí bien? ¿Tuvo un problema ahí? Perdón, al correo te lo dicto enseguida, es rocio.uribe@redsalud.gov.cl. Ujú. Ok. ¿Aló? Ahí sí, disculpen, ¿se ve bien ahí? No, se ve, Claudio, que estás presentando, pero no el PPT. Ahora Ahora Ya, sí se ve el perfecto, PPT. ahí está. Entonces Saracho indica entonces que lo que tiene que ver con sentirse parte del equipo, ¿cierto? Y no abandonarlo a la deriva, no ser este líder laissez-faire, como lo conversábamos antes. El liderazgo transformacional debe ser capaz de desencadenar y generar cambios genuinos en los valores organizacionales, actitudes y creencias de sus seguidores. Esa es la apuesta, esa es la invitación. El liderazgo transaccional, que es el otro estilo de liderazgo, genera, ¿cierto?, un vínculo que tiene dependencia y que tiene correlación, ¿cierto?, en el fondo con la vinculación orgánica y legítima, ¿cierto? ¿Qué indican en el fondo nuestros perfiles de cargo? ¿Qué indican? Aquí lo que estamos pensando cuando hablamos de este liderazgo transformacional, que también exige cumplir evidentemente este rol jurídico, evidentemente no tiene por qué abandonarlo, sino que sumarle, ¿cierto?, a esta variable, a este rol, a esta vinculación legítima, sumarle elementos que tengan que ver con la vinculación genuina, generar cambios genuinos. En el fondo, no vincularnos solamente por los puestos. Yo no voy a creer en la persona porque él es el jefe número uno, sino que voy a creer en Pablo, en María, en Juan, porque lo que me está diciendo en el fondo me hace sentido, porque la invitación que me hace él de la institución a futuro también me entusiasma, porque los procesos, por ejemplo, de acreditación van a favorecer a mi institución y no va a ser solamente un hecho administrativo que firmar listas y hacer seguimientos que no importan a nadie. Aquí estamos pensando que en el liderazgo transformacional, si bien hacemos también cumplir nuestro rol que tiene que ver con la autoridad, pero además, ¿cierto?, le sumamos estos valores, ¿cierto?, estas creencias
en los seguidores. Las teorías emergentes del liderazgo, entonces yo les comentaba, compañeros, separan 3 modelos. Liderazgo transformacional, que ya lo vimos un poquitito, ¿cierto? Es capaz de generar un aumento en la confianza de los seguidores. Y esto genera que gradualmente el equipo se mueva desde intereses para la existencia hacia el interés para el logro, el crecimiento y el desarrollo. Eso nos señala Ver. También señalan que el estilo de liderazgo nace a partir de los efectos que produce el líder en su equipo. Se puede decir que quien ejerce el liderazgo desde la transformación ostenta la estrategia y capacidades necesarias para producir cambios en su equipo y en cada una de sus miembros, enseñando lo trascendental que resulta el objetivo. Es distinto al transformacional. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos pensando en algo más trascendental. Cuando tengamos la oportunidad de ejercer el liderazgo, ¿cierto? Pongamos todas nuestras capacidades a disposición del trabajo. Nos pasa muchas veces que llegamos a un equipo, nos toca ser jefe de un equipo y en el fondo venimos un poco con la misma inercia. La invitación acá es precisamente a que en el fondo en esta oportunidad seamos capaces de generar los mejores cambios, ¿cierto? De generar desafíos, de generar metas individuales en nuestros colaboradores, ¿cierto? Tener una claridad, ¿cierto? En la individualidad de nuestro equipo. ¿Cómo nos vamos a comunicar con cada uno de ellos? ¿Cómo los vamos a motivar? ¿Cómo vamos a trabajar su resistencia, sus inseguridades? Esa es la apuesta de la transformación. ¿Cierto? Ahí hay algunos elementos: identificar y articular una visión, ¿cierto? Proveer un modelo apropiado, estimular la aceptación de metas de grupo y metas individuales también, y proveer apoyo, ¿cierto? Y estimulación intelectual. El liderazgo transformacional también nos va a estar buscando e invitando, ¿cierto?, a que desarrollemos en nuestro equipo esta necesidad de crecimiento. Ojalá dar las oportunidades para que se formen, dar las oportunidades, por ejemplo, para estos mismos procesos de capacitación, que sean procesos que sirven, ¿cierto? No que sean obligatorios, sino que darle el valor a las cosas. Por su parte, este otro modelo de liderazgo que es orientado a la tarea está basado, ¿cierto?, en la unión bivalente vertical. La filosofía detrás de este modelo es que el liderazgo está basado por un intercambio de relaciones entre el líder y el subordinado, y así y viceversa. Esta transacción o intercambio, esta premiación, es una premiación contingente por buen desempeño, es lo que ha sido a menudo enfatizado como el liderazgo efectivo. El líder transaccional, afecta la motivación del seguidor por el intercambio y premio, y por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas entre esfuerzo y resultado. ¿Va quedando más o menos claro, compañero? ¿Compañera? No nos veo yo, así que... Al parecer sí, profesor. Muy bien, sigamos. Y el liderazgo laissez-faire, ¿cierto? Este liderazgo que es un tipo de liderazgo en el cual el concepto de líder tiene conducta pasiva. Si bien existe, ¿cierto?, a nivel organizacional, cierta distinción de rango jerárquico con las trabajadoras, con los trabajadores, estos últimos gozan de una capacidad de decisión infundida en el conocimiento teórico práctico de sus quehaceres laborales que le permiten el desarrollo de liderazgo continuo. Entonces muchas veces son equipos que funcionan solos y el líder en el fondo está ahí con conductas pasivas. En la medida, esto es el liderazgo basado en la evidencia, ¿cierto? En la medida de que nos acercamos más hacia la transformación, las variables organizacionales tienen distintos resultados. O sea, ¿cómo vamos a poder predecir en el fondo eficiencia? ¿Cómo vamos a poder predecir en el fondo eficacia? De seguro, ¿cierto?, acercando nuestras conductas al liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional también tiene correlación positiva con las variables organizacionales. Por ejemplo, en la medida que uno tiene más liderazgo transaccional, este liderazgo que hablábamos recién que tiene que ver con la transacción bivalente, en la medida que existe más conducta orientada al liderazgo transaccional, yo también, ¿cierto?, logro identidad, logro cumplimiento de metas, ¿cierto?, logro identidad, pero en mucha menor medida que el transformacional. Y el liderazgo laissez-faire, por su parte, en el fondo es este liderazgo que en la medida que aumenta la conducta repetitiva del líder hacia el liderazgo transformacional, en ese momento, ¿cierto?, las variables organizacionales se ven en su correlación, en el fondo se ven negativas. Por ejemplo, aumenta el liderazgo laissez-faire y disminuye la identidad, disminuye la prototipicalidad, disminuye la productividad, disminuye la satisfacción con el líder. El liderazgo laissez-faire ahí va mermando, ¿cierto?, en términos de desempeño, de calidad, ¿cierto?, y en menor satisfacción con los objetivos estratégicos.